¿Qué tal? Nos encontramos en la materia de formación del Estado mexicano. El día de hoy nuestro aprendizaje se va a centrar a desarrollar el tema de la independencia de México con su concepto, el nombre de algunos personajes relevantes, así como las causas internas y externas que dieron origen a este movimiento. Nuestra materia se llama formación del Estado mexicano. Por lo tanto, vamos a analizar todos aquellos elementos, históricamente hablando, que han dado origen a lo que es el Estado mexicano, como lo conocemos al día de hoy, y cuyo fundamento legal lo podemos encontrar en nuestra máxima ley, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en la presidencia de Venustiano Carranza. Estos son los diversos documentos que podemos observar en pantalla que han regido y regulado jurídicamente en nuestro país, desde la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Apatzingán de 1814, que propiamente es la primera constitución mexicana. Luego tenemos la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la Constitución de 1836 o de las 7 leyes y la Constitución de 1857. Todos estos documentos amparan precisamente la integración del Estado mexicano como lo conocemos al día de hoy. Nuestro tema es identificar en estos momentos qué es el movimiento de independencia de México. Se puede definir como aquel periodo histórico que inicia el 16 de septiembre de 1810, cuando el sacerdote o el cura don Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y concluye, finaliza, termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. ¿Cuál era el objetivo, cuál era el motivo principal de este movimiento de independencia, que fue un movimiento armado y social? Pues era liberar a nuestro territorio, a nuestro país, del dominio de los españoles. En pantalla podemos observar algunos datos curiosos a identificar de este movimiento de independencia. Por ejemplo, tenemos que el 16 de septiembre de 1812, Ignacio López Rayón dio el primer grito de independencia conmemorativo, que en 1895, Porfirio Díaz pasó la conmemoración del grito a la noche del 15 de septiembre para hacer referencia a su cumpleaños, ¿no? Y hacer la misma celebración. Entonces, este es el objetivo y el concepto de lo que es el movimiento de independencia de México. ¿Cuáles son algunos de los personajes que han tenido una destacada participación en este movimiento de independencia? Pues podemos identificar a Miguel Hidalgo, a Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Ignacio Aldama, Juan Aldama, Guadalupe Victoria, Agustín de Iturbide y muchos, muchos otros. Estos son para señalar nada más algunos de los que hacen referencia a este importante movimiento de lucha armada y social de nuestro país. Y las mujeres tuvieron alguna participación en este movimiento de independencia. Sí, claro que sí, a pesar de que las mujeres en este periodo histórico tenían ciertas reservas en el uso y ejercicio de sus derechos, que básicamente tenían que enfrentar violencia, misoginia, que no tenían acceso a la educación y que estaban bajo diversos tabús como que las mujeres no saben lo que hacen y que no saben de nada de la política, aún estos tabús y estas ideas retrógradas, podemos identificar que en el movimiento de independencia de México existen muchas mujeres que contribuyeron históricamente al inicio, desarrollo y conclusión de la misma, como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez, Mariana Rodríguez y estas que podemos observar en pantalla. ¿Y cuáles fueron las causas de la independencia de México?
podemos vislumbrar causas internas y causas externas. Dentro de las causas internas tenemos las económicas, políticas, sociales y religiosas. Y dentro de las causas externas, o sea, aquellas que sucedían fuera de nuestro país, podemos mencionar, dentro de algunas, la Ilustración y la Revolución Francesa. Vamos someramente a hablar algunas de estas causas de independencia. En estas causas económicas es importante reiterar que en esos periodos históricos, en esos años, en México existía una extrema pobreza. Igualmente existían muchas limitantes para el desarrollo de todas aquellas empresas que estaban viniendo y se estaban fortaleciendo. Y el comercio también tenía una serie de reformas y tributos que tenían que pagar. Dentro de las causas políticas podemos identificar un movimiento social que surgió, que es el criollismo. Dentro de las causas sociales podemos identificar la existencia de una gran desigualdad en las clases sociales. Y dentro de las religiosas, el gran poder ejercido por la Iglesia. Empecemos por la última, las causas religiosas. Habíamos identificado que la Iglesia Católica tuvo un gran poder debido a su excelente organización y a los diversos ingresos económicos que tenía. Dentro de la organización, el clero se identificaba como clero regular y el clero secular, y ambos tenían como jefe máximo a lo que es el Papa. El clero regular es aquel que tenía como objetivo eliminar las creencias de los indígenas y evangelizarlos en esta nueva religión católica. ¿Y quiénes lo integraban? Pues lo integraban las abadías, los monjes, los frailes y las distintas órdenes mendicantes o religiosas, como los jesuitas, los franciscanos, etcétera, que ellos seguían sus reglas de obediencia, castidad, pobreza, vestían túnicas. Y por otro lado tenemos el clero secular, cuyo objetivo era precisamente administrar las iglesias, impartir los diversos sacramentos como el bautismo, el matrimonio, la comunión. Vigilaban de la misma manera el comportamiento y la moralidad de las personas, oficiaban misas, que son los que hasta ahorita conocemos, como los obispos, los párrocos de las iglesias, ¿no? Esta organización se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y dentro de los ingresos económicos, pues la iglesia cobraba lo que es el diezmo, cobraba también determinada cantidad de dinero, pues para poder bautizar, casar, obtenía donaciones. Era tanto su dinero que logró acumular un gran capital y se convirtió en prestamista de los hacendados y de los mineros, y pues con los intereses que cobraba se lograba hacer de una gran fortuna. Dentro de las causas que habíamos mencionado como políticas están el criollismo. El criollismo es un movimiento social y cultural nacido de un sentimiento de pertenencia por los hijos de peninsulares nacidos en este territorio. Exaltaba precisamente el descontento que tenían los criollos de que ellos no podían, por haber nacido en este territorio mexicano, pues no tenían acceso, no podían ocupar los cargos públicos. Los hijos de Hernán Cortés se consideran precisamente los forjadores de este movimiento del criollismo, que estaba motivado precisamente por el descontento social y político de los mismos, y los jesuitas formaron una parte muy importante de este movimiento, teniendo como fundador a Ignacio de Loyola, que es lo mismo la Compañía de Jesús, y el estandarte de este criollismo, su bandera era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dentro de las clases sociales tenemos claramente establecida la existencia de la pirámide social, de la cual es importante destacar la existencia y el surgimiento de una nueva clase que estaba aún abajo de los esclavos, que era la plebe, que era aquel grupo social que no tenía trabajo, como los mendigos, los delincuentes, no tenían ningún tipo de
de ingresos. Y pues todas estas diferencias también conllevaron precisamente a la existencia de las inconformidades por parte de la sociedad para poder iniciar este movimiento social. La independencia de México tiene propiamente 4 etapas. La primera, que es la iniciación; la segunda, la organización; la tercera etapa se llama de resistencia y la cuarta etapa es de consumación. Vamos entonces a identificar cuáles son los conceptos que hemos aprendido el día de hoy con el repaso correspondiente, que van ustedes a complementar con la lectura del material asignado, agradeciendo su atención.